Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Roma, queridos amigos, fue la dueña del mundo durante siglos. Y fue la dueña del mundo en todos los sentidos, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Roma era dueña del mundo. Pero como siempre pasa, empezó la decadencia. Y esa decadencia se mostró en la división de la antigua Roma entre la Roma de Oriente y la Roma de Occidente. La Roma de Occidente, de donde había partido las legiones, donde se había expresado ese fenómeno impresionante que fue la cultura griega transportada al mundo a través de los romanos. Aquello fue sencillamente prodigioso. Y miren ustedes, una de las primeras hazañas de Roma fue tomarse y dominar el norte de África, doblegando a los cartagineses, a Aníbal, quien estuvo en Roma y que nadie se explica bien por qué razón Aníbal, que fue vencedor, no dominó a Roma enteramente y no se pudo tomar la ciudad. Bueno, Transimeno, Canas, las grandes batallas de lo que se llamó las guerras púnicas entre Cartago y Roma. ¿Aquello en qué terminó? En que Roma fue triunfadora y Roma llegó a Cartago, destruyó a Cartago, la sometió a cruel servidumbre, y esto pasó varios siglos antes de lo que les vamos a contar a ustedes, porque vino la decadencia de Roma y Roma estaba prácticamente a disposición de quien se la quisiera tomar. Fue famosa la llegada de Atila frente a Roma, inclusive hay una película muy famosa sobre ese tema. Pero también llegaron los vándalos. Los vándalos que estaban en el norte de África eran los cartagineses de entonces, tenían una deuda grande que cobrarle a Roma, y en la decadencia de Roma se produjo de todo, inclusive se produjeron lo que no falta nunca, las traiciones. Eudoxia, la grande Eudoxia, llamó a quien estimaba como su amigo y como su aliado Genserico, rey de los vándalos, para que viniera a Roma. Genserico no se hizo de rogar. Genserico cruzó el océano, llegó al puerto de Ostia, y por Ostia remontó las corrientes del río Tíber y llegó a las puertas de Roma con un formidable ejército. Genserico, rey de los vándalos. Se habla muy bien de Genserico como rey, inclusive se dice que era un hombre prudente y que era un hombre juicioso y que hacía las cosas muy bien, pero hay fenómenos incontenibles inclusive para los mejores. Genserico, rey de los vándalos, no podía controlar a los vándalos y a los moros, que también tenían cuentas pendientes con Roma. Y como les digo, llegaron por las aguas del río Tíber a las puertas de la ciudad. ¿Qué encontraron? ¿Un formidable ejército para combatirlos? No, en absoluto. El ejército se había disuelto y nadie quería combatir con los invasores. Entonces se encontraron, miren ustedes lo que son las cosas de la historia, con el Papa León, que salió al paso de Genserico a implorarle que tuviera prudencia, que tuviera paciencia y que tuviera generosidad con el pueblo de Roma. Genserico quedó sorprendido con la elocuencia, con el espíritu que le infundió el Papa León, y dio instrucciones para que los suyos fueran piadosos con Roma. Dicen los historiadores que bien porque las órdenes no se transmitieran adecuadamente, o bien
porque transmitidas adecuadamente no iban a ser cumplidas. Los ejércitos de Genserico, los vándalos, penetraron en Roma junto a los moros, pero la gente recuerda a los vándalos y recuerda a Genserico, y estamos hablando del año 455 de nuestra era. ¿Y qué vino? Lo que se llama el saqueo de Roma. 14 días y 14 noches de los vándalos, más que destruyendo todo, dicen los historiadores que el daño físico que se hizo sobre la Roma imperial no fue demasiado grande. Claro que causaron destrozos, por supuesto que sí, pero sobre todo eran los robos y los abusos sobre las mujeres. Trataron a los hombres como a perros y llenaron el gran barco en el que venía Genserico de todas las antigüedades, de todos los tesoros de la Roma imperial. Inclusive, miren ustedes lo que son las cosas de la vida, lo que se habían tomado de Jerusalén los romanos, todos esos tesoros pasaron a manos de los vándalos, a manos de los cartagineses. Año 455 de nuestra época. ¿Cuánto duró ese saqueo? El saqueo de Roma duró 14 días y 14 noches, sin parar. Fue una cosa absolutamente terrible que terminó con el robo de todos los tesoros de Roma, todo lo que pudieron encontrar en 14 días y 14 noches de búsqueda implacable, de venganza. Estaban vengando a Aníbal. Los cartagineses tenían una cuenta por cobrar y la cobraron saqueando a Roma durante 14 días y 14 noches. Las vajillas más hermosas, los tesoros de cobre, los tesoros de bronce, todo el oro que estaba acumulado en Roma, y la gente que tuvo que pasar prisionera otra vez el Mediterráneo, en un viaje que dicen los escritores fue un viaje muy feliz, hasta llegar a la tierra de Genserico. La prisión, la esclavitud de los hombres y las mujeres, que fueron separados. Las mujeres corrieron su suerte. Cualquiera puede imaginar cuál sería ella en medio de un pueblo bárbaro que además quería venganza y la estaba obteniendo. 14 días y 14 noches del saqueo de Roma, de la destrucción de mucho de lo que valía la pena y el robo de todo lo que pudieron encontrar, y después la esclavitud de los hombres, de las mujeres y de los niños. Año 455 de nuestra era, Genserico y los vándalos, y por eso a los vándalos se los llama así, en recuerdo de aquellos 14 días y 14 noches en los que no dejaron nada a su paso, trabajando con una infinita crueldad, con un odio espantoso y con una avidez ciega por los tesoros inmensos que encontraron en Roma. 455 de nuestra era, Eudoxia, la que había llamado a Genserico, quiso intervenir. Fue maltratada, le quitaron todas sus joyas, le quitaron cuanto tenía. Mal momento para las traiciones en Roma. Los vándalos no se quedaron con nada guardado y atravesaron el Mediterráneo y llegaron con su carga inmensa de esclavos y de tesoros al norte del África. Y eso pasó en el año 455 de nuestra era, por supuesto. La venganza de los cartagineses en últimas contra el trato que recibieron siglos antes, muchos siglos antes, cuando Aníbal era el gran capitán de los ejércitos cartagineses, finalmente derrotados. De Lenda es Cartago, y Cartago fue destruida. Ahora Roma tenía que ser saqueada, y saquearon a Roma los vándalos en el año 455, Genserico a la cabeza, y por eso los vándalos se llaman así, vándalos. ¿Lo merecían? Algunos escritores lo discuten, pero eso es tema para otro capítulo distinto. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana.
2 minutos. Y la familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.